presenta. Y así comencé mi lento aprendizaje ciclístico. Hola, soy Cheque Valentino Quintero Velázquez y el día de hoy voy a hablar del lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es una ecuación algebraica de una forma de traducir a símbolos y números, lo que normalmente conocemos como lenguaje natural. ¿Ok? El día de hoy podemos traducir varias letras como la N, la X o a veces hasta la D. Pero el día de hoy yo voy a usar la letra X. La letra X representa un número de valor desconocido. Entonces, bueno, aquí tenemos el número es X. Vamos a usar, que dice aquí, por ejemplo, aquí dice un número más 12. Aquí como nuestra cifra es X, vamos a sumar X más 12. ¿Ok? Aquí tenemos 5 más un número. Aquí 5 más un número, aquí tenemos lo que es la X más 7, ¿ok? El doble de un número, aquí tenemos 2 y X, porque cuando hablamos de doble es decir que estamos multiplicando, entonces aquí tenemos la X, ¿ok? El triple de un número, aquí tenemos 3X, 4 veces un número. Aquí tenemos 4x. 5 veces un número. Aquí tenemos 5 por el cuadrado de un número. Bueno, aquí tenemos x y como es al cuadrado vamos a poner aquí el 2. La suma de dos números. Aquí tenemos, como no tenemos ninguna letra, vamos a sumar x más y. ¿Ok? Trabajo trimestral. Triángulos equiláteros. ¿Cómo trazar un triángulo equilátero? Antes de eso, pondré unas características de un triángulo equilátero. En geométrica, un triángulo equilátero es un polígono regular, es decir, tiene sus tres lados iguales. En la geométrica euclídea tradicional, los triángulos equiláteros también son triangulares, es decir, los tres ángulos internos son iguales. Después, ¿cómo trazar un triángulo equilátero? Traza el segmento A y B, que será la base del triángulo. Triángulo 60 centímetros. Abre compás tanto como mide el segmento base 60 centímetros. Marca con la letra C el punto donde se cortan los arcos. La media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? La media aritmética, también llamada promedio o media, es un conjunto finito de números es el valor característico de una serie de datos cuantitativos. ¿Cómo se calcula la media aritmética? Se obtiene al sumar todos los datos que tenemos y dividir el resultado entre el número total de esos datos. ¿Cuál es la importancia de la media? La media se utiliza para distribuciones normales de números como la cantidad baja de valores atípicos. La mediana se utiliza generalmente para resolver la tendencia central en el caso de distribución numérica cegadas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dafne Flores Gallegos. Estoy en primer grado con la profesora Yulisa y mi tema es el volumen de los prismas. ¿Cómo se calcula el volumen de los prismas? La fórmula para el volumen de un prisma es V igual a BH, donde B es de base y H es la altura.
¿Cómo se calcula el volumen? El volumen corresponde al espacio que la forma ocupa, por lo tanto es la multiplicación por la altura, por el ancho y por el largo. ¿Cómo se calcula el área y un volumen de un prisma? El área total de un prisma es igual a la suma de su área lateral, de sus caras laterales, y el área de sus dos bases. El volumen de un prisma es igual de su base por su altura. Hola, yo otra vez, Daphne Flores Gallegos, esta vez con un nuevo tema que es la variación lineal y pues unos ejemplos. Primero, la variación lineal ocurre entre dos magnitudes físicas cuando la gráfica que las representa es una recta y cuando dos cantidades están relacionadas de forma proporcional y el valor 0 de no coincide con el 0 de la otra. ¿Qué es una variación lineal directa? Algunos libros describen la variación directa al decir que y varía directamente con respecto a x y es directa proporcional a x. Eso significa así como x aumenta y así como x disminuye y disminuye. Aquí te va una de las tres representaciones de la variación lineal. En la variación lineal se pueden utilizar tres representaciones: tabular, gráfica y lo que has aprendido, lo analizado previamente. Y la variación lineal se representa también de forma. La variación lineal es una función cuya representación gráfica es una línea curva. Había olvidado, pero pusieron la canción que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, lo besamos. Las funciones lineales cuadráticas se pueden escribir de forma f(x) es igual a mx más b y f(x) es igual a ax2 más bx más c. Respectivamente, quieren saber a detalle qué son las funciones lineales y cuadráticas, cómo se representan en la gráfica y algunos ejemplos. Una función lineal es una función polinómica de primer grado. Es una gráfica, se representa como una línea recta y se escribe f(x) es igual a mx más b. Recordemos que los polinomios de primer grado tienen la variable elevada a la primera potencia. Cuando la potencia es 1, normalmente se escribe m. Pendiente de la recta, constante b. Punto de corte de la recta con el eje y constante x. Variable cuando modificamos m. En una función lineal se modifica la pendiente, es decir, la inclinación de la recta, y si cambiamos b, la línea se mueve hacia arriba o abajo. Las funciones se pueden clasificar en tres tipos. Punto número 1. Si el valor de m es mayor a 0, la función es creciente. Si el valor de m es menor a 0, la función es decreciente. Si m es igual a 0, la función es constante. Su gráfica será una recta paralela al eje x.